Hola a todos, Juan. Bueno, vamos a seguir con la clase de teoría elemental de probabilidades. Hoy vamos a tocar puntualmente los cuatro temas que siguen, que son definición y cálculo de probabilidades, sucesos mutuamente excluyentes, probabilidad condicional y sucesos independientes y dependientes. Bien, el cálculo de probabilidades es una rama de las ciencias que tiene por objetivo el estudio de sucesos u eventos aleatorios. Nosotros ya habíamos definido que un evento aleatorio era un evento del cual yo puedo conocer los posibles resultados, pero antes de la ejecución de cada prueba, de cada nueva prueba, no sé cuál va a ser el resultado concreto que va a tomar. Nosotros todo lo que es cálculo de probabilidades siempre lo vinculamos con cuestiones de juego de azar para lograr una mejor comprensión, pero en realidad lo que estamos buscando es tratar de tomar decisiones a partir de una cuantificación concreta de la situación en contextos de incertidumbre. Básicamente el cálculo de probabilidades lo que hace es brindarnos herramientas, reglas, para el estudio de los experimentos aleatorios, constituyendo una base estadística inductiva o inferencial. Es decir, nos da recursos para tomar decisiones en contextos de incertidumbre, sin saber qué es lo que va a pasar, aún conociendo cuáles son los posibles resultados, pero nos permite, digamos, cuantificar de alguna manera eso y avanzar en su análisis. Forma de definir probabilidades tenemos tres tipos. Por un lado podemos pensar en una probabilidad teórica, es decir, un experimento sobre el cual no necesito realizar pruebas para calcular probabilidades. Un ejemplo muy sencillo de probabilidad teórica o laplaciana, es probabilidad a priori, es el tirar un dado. Yo no necesito repetir muchas veces el lanzamiento de un dado para determinar que la probabilidad de que salga un número 4 es 1 en 6, ¿sí? 1 en 6 hago referencia a que el número de casos posibles en las que puede salir un 4 es un solo caso y el número total de resultados posibles es 6, ¿sí? Si yo pensase cuál es la probabilidad de sacar un número par, tampoco tendría que hacer la prueba de lanzar muchas veces un dado para determinar que hay 3 formas posibles de que salga un número par sobre 6 opciones totales en cuanto al resultado. Ese es el primer tipo de probabilidad, la probabilidad teórica o laplaciana. También está la probabilidad histórica o frecuentista. En este caso es una probabilidad que se calcula a posteriori. Yo necesito realizar ejecuciones de mi prueba, ¿sí? Registrar datos y a partir de datos registrados poder establecer la cantidad de veces que ocurrió un determinado fenómeno respecto de la cantidad total de veces que analicé la posibilidad de ocurrencia o no de ese fenómeno. Si uno quisiese poner un ejemplo fácil de interpretar, podrían ser, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que durante un invierno llegue a una guardia un paciente con una afección respiratoria? ¿Sí? Uno podría decir, bueno, se registran a lo largo de 10 años todos los ingresos a una guardia y se establece de todos esos ingresos cuántos fueron por afecciones respiratorias durante el invierno. Entonces tengo información de 10 inviernos distintos, ¿sí? Tengo cientos, miles de ingresos posibles y de esos casos voy a contar los casos donde el paciente que ingresaba por una afección respiratoria y no voy a contar cuando el paciente ingresaba por cualquier otro tipo de afección. Entonces, 10 años después de realizar el registro, digo 10 años como un ejemplo, ¿no? Puedo decir que, qué sé yo, la probabilidad es del 23%. ¿Cómo logré eso? Y bueno, conté cuántas veces había ocurrido el paciente ingresando con una afección respiratoria durante el invierno y lo dividí por la cantidad total de pacientes que ingresaron por cualquier motivo, ya sea afección respiratoria u otro motivo, que ingresaron durante el invierno a una guardia, ¿sí? Entonces necesito que ocurra muchas veces el experimento para después poder establecer una probabilidad histórica o frecuentista. Estos dos casos de probabilidades son las
probabilidades con las que uno podría trabajar en un contexto de ciencia, ¿sí? Y hay una tercera forma de definir probabilidades que en general se denomina la opinión de un experto, que es cuando alguien dice, y más o menos un 20% de posibilidades. ¿Qué está diciendo con ese 20% de posibilidades? ¿Sí? Básicamente no está diciendo nada, ¿sí? Está diciendo que es menos probable que ocurra de que no ocurra que sí ocurra, si me está diciendo 20%, ¿sí? Si me dijese 90 sería más probable que ocurra que no ocurra, pero ¿por qué 90 y no 85, 87 u otro número? Es la opinión del experto, es decir, es una probabilidad ahí como sacada de una información que no es del todo clara, ¿sí? Es el caso, digamos, es la probabilidad que nosotros tenemos que tratar de evitar. Si uno quiere saber cuál es la probabilidad de sobrevivir a una persona que tiene una determinada afección, tenemos que siempre tratar de guiarnos por información concreta y no por decir, y bueno, más o menos tiene una posibilidad de sobrevivir de tanto, ¿sí? Porque puede ser que el médico lo sepa y lo tenga, pero es preferible ir a un estudio científico y analizar el valor exacto de la probabilidad de sobrevida de esa persona a partir de, por ejemplo, información o un cálculo de una probabilidad histórico-frecuentista. Bien, nosotros entonces, para trabajar en este primer contexto, lo que vamos a hacer es considerar la definición laplaciana de probabilidad y simplemente lo que vamos a hacer es calcular el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Lo vamos a denotar como P de A, como aparece acá, ¿sí? P y entre paréntesis A, donde A es el suceso de interés para nosotros. Tendríamos que definir antes, A es la probabilidad, digamos, A es el suceso que a nosotros nos interesa, ¿sí? A es que salga un dado, un número par en el dado, ¿sí? Entonces la probabilidad de que salga un número par en el dado va a ser número de casos favorables, 3, sobre número de casos posibles, 6. Básicamente la regla de Laplace lo que plantea es que si un experimento cualquiera puede dar lugar a un número finito de resultados posibles y no existe ninguna relación que privilegie algunos resultados en contra de otros, es decir, no es que es una moneda, si es una moneda balanceada, si es un dado que no está cargado, ¿sí? Todos tienen la misma probabilidad de salir. La forma de calcular la probabilidad es contar el número de casos posibles en los que podría suceder el evento A, que es el evento que a mí me interesa, sobre el número de casos totales, ¿sí? O todos los resultados posibles que podría tener el experimento. Cuando nos metemos en la teoría de probabilidades hay como ciertas reglas que nos delimitan el campo de acción con el que nosotros trabajamos. La primera regla, estas reglas se llaman axiomas, ¿sí? Y digamos que de alguna manera marcan la cancha de qué pasa cuando trabajamos con probabilidades respecto de quién es mayor, quién es menor, qué valores puedo tomar y tal. El primer axioma dice que la probabilidad solo puede tomar valores entre 0 y 1. ¿Sí? Como yo estoy contando el número de casos favorables sobre el número de casos totales, la menor cantidad de número de casos favorables que yo puedo tener es 0. Sobre el número de casos totales, cualquier número, 0 dividido un número cualquiera, me va a dar 0. Y esa es la probabilidad más baja. Y la probabilidad más alta es 1. ¿Dónde obtendría ese 1? Cuando el número de casos favorables coincida con el número de casos totales. Es decir, volviendo un poquito para atrás, el número de casos favorables en que ocurra A me coincide con el número de resultados posibles. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de lanzar un dado que me salga un número menor que 10? Bueno, hay 6 opciones sobre 6 opciones posibles. Entonces 6 sobre 6 me da 1. Por lo tanto, la probabilidad siempre va a ser un número que está entre 0 y 1. En la clase anterior habíamos definido el suceso seguro y el suceso nulo, ¿sí? El suceso seguro es el que ocurre siempre, con lo cual su probabilidad es 1, es decir, podríamos hablar de un 100% de posibilidades, ¿sí? La probabilidad siempre va a ser un número entre 0 y 1. Y la probabilidad de un suceso nulo, un suceso imposible, uno que no va a ocurrir, va a ser siempre 0. ¿Sí? El cuarto axioma de probabilidades hace referencia a la probabilidad de una intersección de sucesos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos una intersección de sucesos, estamos pidiendo que sucedan simultáneamente dos condiciones. Entonces, si nosotros consideramos la probabilidad de una intersección, siempre va a ser más pequeña que la probabilidad de cada uno de los sucesos sueltos. Es decir, la probabilidad de la intersección A y B va a ser más chica
que la probabilidad de A solo, y la probabilidad de la intersección entre A y B va a ser más chica o igual a la probabilidad de B solo. Por el contrario, si yo estoy considerando la probabilidad de la unión de dos eventos como en una unión, lo que hago es sumar cosas, ¿sí? Añadir más casos, la probabilidad de la unión siempre va a ser mayor o igual a la probabilidad de cada uno de los sucesos individuales que a mí me interesa. Es decir, la probabilidad de A unión B va a ser más grande o igual a la probabilidad de A y va a ser más grande o igual a la probabilidad de B. El sexto axioma hace referencia a sucesos disjuntos. Sucesos disjuntos son los que no tienen intersección, ¿sí? Los que su intersección es vacío. Y la probabilidad de una unión, en el caso de sucesos disjuntos, simplemente es la suma de cada una de las dos probabilidades. Para considerar sucesos disjuntos son sucesos que de ninguna manera pueden ocurrir simultáneamente. ¿Cuál sería un ejemplo de sucesos disjuntos, por ejemplo? Y utilizando algunos ejemplos de los que vimos en las clases anteriores, por ejemplo, ser de Rosario y ser de Brasil, ¿sí? Si una persona es de Rosario, no es de Brasil, y si es de Brasil, no es de Rosario. Esos son sucesos disjuntos. No puedo hablar del sexo, ¿sí? No puedo decir hombres y de Rosario, porque hay hombres que son de Rosario, que cumplen las dos condiciones simultáneamente, ¿sí? Lo mismo con hombres brasileros o mujeres de Rosario o mujeres brasileras. Pero decir Rosario y Brasil son sucesos disjuntos, ¿sí? No tienen intersección. Por lo tanto, la probabilidad de la unión simplemente es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Y el último axioma que aparece, el axioma número 7, es la probabilidad del suceso contrario, que es si la probabilidad de que suceda es tanto, la probabilidad de que no suceda, ¿sí? Es lo que falta para llegar a 1, ¿sí? Si yo tengo que la probabilidad de que suceda un evento A es 0,2, la probabilidad de que no suceda A es 0,8, es decir, es lo que le falta, 0,2 para llegar al 1. Bien, el concepto que sigue es el de sucesos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes, que viene vinculado con esto que les contaba recién. Dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes si no se pueden presentar simultáneamente, ser de Rosario y ser de Brasil, ¿sí? Ser de Rosario y ser de Brasil van a tener una probabilidad igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a tener nada de la intersección, y entonces la probabilidad de la unión simplemente va a ser la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Mientras que dos eventos no son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno no imposibilita la ocurrencia del otro. Por ejemplo, ser hombre y ser de Rosario, ¿sí? La probabilidad de ser hombre y ser de Rosario la puedo contar como todos los que cumplen la condición de ser hombres, ¿sí? Más todos los que cumplen la condición de ser de Rosario. Pero ¿qué pasa? Si yo conté todos los hombres y todos los de Rosario, a los que tenía acá en la intersección, que serían los hombres rosarinos, los conté dos veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descontarlos una vez. Es decir, restar la probabilidad de la intersección. 40 personas, de los cuales 5 son varones y de Rosario, y 10 son varones no de Rosario, 15 son mujeres de Rosario y 10 son mujeres no de Rosario. Entonces, si lo que quiero calcular yo es la probabilidad de ser varón, por ejemplo, la probabilidad de ser varón va a ser considerar el total de los varones respecto del total de los alumnos. Es decir, voy a tener 5 más 10, 15, dividido 40 alumnos en total. Y esta probabilidad es la probabilidad de ser varón. Nosotros podemos pensar claramente que la probabilidad de ser mujer es el complemento de ser varón, es decir, lo que le falta a ser varón para llegar a 1. También podemos calcularlo aparte y decir la probabilidad de ser mujer es 25 sobre 40. Y si hacemos 25 sobre 40 tenemos 0,625. Si sumamos estas dos cantidades obtenemos 1, ¿sí? Porque ser varón y ser mujer son sucesos complementarios. Si quiero calcular la probabilidad de ser de Rosario, lo mismo, tengo que contar, bueno, cuántos son rosarinos en total. Y los rosarinos en total son estos dos grupos, los 5 varones y las 15 mujeres. Entonces tendría 20 sobre 40 y la probabilidad de ser de Rosario es 0,5. Y la probabilidad de no ser de Rosario
también va a ser 20 sobre 40 y va a estar formado por estos 20, ¿sí? Los no rosarinos respecto del total. Ahora bien, si yo quiero calcular la probabilidad de ser varón y de rosario, la operación que voy a tener que estar realizando acá es una intersección. Varón, intersección rosario. Y los varones y de rosario son simplemente estos 5 que están acá. Entonces mi cuenta va a ser solo estos 5 sobre el total. ¿Sí? Ahora, si yo quisiese considerar a todos menos a los varones rosarinos, es decir, a los que no son varones y rosarinos, tendría que considerar no a este grupo, sino a los otros 3. ¿Sí? Es decir, si no quiero varones rosarinos, voy a considerar a las 15 mujeres de Rosario, a los 10 varones no rosarinos y a las 10 mujeres no rosarinas. ¿Sí? Es decir, voy a tener 35 sobre 40. ¿Sí? Y esta es la probabilidad del complemento de ser varón y rosarino. Entonces fíjense que acá hablamos de un evento, su complemento, un evento y su complemento, una intersección de eventos y el complemento de una intersección. ¿Sí? Ahora, si yo quisiese calcular la probabilidad de... Si yo quiero calcular la probabilidad de ser varón o de rosario, ¿sí? Varón o de rosario, es decir, varón o rosarino puede ser los varones, los rosarinos o los que cumplen las dos condiciones. Lo que voy a estar tratando de calcular ahí es la probabilidad de una unión. Y estos sucesos son sucesos disjuntos. No son sucesos disjuntos. Es decir, pueden suceder simultáneamente. Se puede ser varón y de rosario. De hecho, acá en la muestra nosotros sabemos que tenemos 5 alumnos que cumplen esa condición. Entonces, la unión de estos dos eventos simplemente la vamos a considerar de la siguiente manera. Va a ser la probabilidad de ser varón más la probabilidad de ser de rosario menos la probabilidad de estar en la intersección. ¿Cómo va a ser la cuestión entonces? Voy a contar a todos los varones. Y yo sabía que todos los varones son estos 15 que están acá arriba. ¿Sí? Entonces voy a tener 15 sobre 40. Y a esto les voy a sumar todos los de rosario. Y todos los de rosario son estos dos. 20 sobre 40. Pero si yo conté los varones y después conté los de rosario, a estos 5 los conté 2 veces. Entonces los voy a restar. Por lo tanto, la probabilidad de ser varón o de rosario es 0,75. ¿Quiénes forman parte de este 0,75? Los varones de rosario, los varones que no son de rosario y las mujeres de rosario. Es la suma de varones más rosarinos, pero al sumar varones más rosarinos, estoy contando 2 veces a los varones rosarinos. Varones, 15. Rosarinos, 20. A estos 5 los conté 2 veces. Entonces en la fórmula lo que tengo que ver es, voy a contar a los varones sobre el total, a los rosarinos sobre el total y voy a descontar a los que conté 2 veces sobre el total. Y este es el resultado. Entonces, para no olvidarnos, la probabilidad de A unión B se interpreta en el sentido de que por lo menos ocurre uno de los dos eventos. ¿Sí? Es decir, puede suceder A, pero no B, puede suceder B, pero no A, o pueden suceder ambos. ¿Sí? Dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no tienen nada en común. Y en ese contexto la probabilidad de la unión es simplemente la suma de las probabilidades individuales. ¿Sí? Dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no tienen nada en común, cuando no pueden suceder simultáneamente. Y tercero, la unión de dos o más eventos no excluyentes se obtiene a partir de la siguiente fórmula. La probabilidad de una unión es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de lo que conté 2 veces, porque estaba dentro de A y de B simultáneamente. Pensemos entonces algunos ejemplos de sucesos que son mutuamente excluyentes y de sucesos que no son mutuamente excluyentes. Si yo lanzo 2 dados iguales y considero el evento A, la suma de las dos caras es igual a 6. Yo ese evento A lo obtengo, por ejemplo, cuando me sale un 5 y un 1, un 4 y un 2.
un 3 y un 3. Por otro lado tengo el evento B, que dice la suma de las dos caras es igual a 9. Lo obtengo, por ejemplo, con un 3 y un 6 o con un 5 y un 4. ¿Sí? Estos dos eventos no pueden suceder simultáneamente. Es decir, son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si la suma de las dos caras es 6, no es 9. Y si es 9, no es 6. ¿Sí? No pueden suceder simultáneamente. Ese es un caso de eventos que son mutuamente excluyentes. En cambio, eventos que no son mutuamente excluyentes podrían ser, por ejemplo, considerar el evento A que dice las dos caras suman un número mayor que 8. Y el evento B que dice las dos caras son idénticas. Estos dos eventos pueden suceder simultáneamente. Por ejemplo, si yo tengo que las dos caras me dan 5, las dos caras de un dado, ¿no? 5 y 5, ¿las dos caras son idénticas? Sí, se cumple el evento B. ¿Las dos caras suman un número mayor que 8? Sí, suman 10. Entonces estos eventos no son mutuamente excluyentes. También pasaría lo mismo si yo considero 6 y 6. Bien, seguimos con el concepto de probabilidad condicional. La probabilidad condicional es la probabilidad que nosotros encontramos a partir de una determinada condición, ¿sí? Es decir, buscamos calcular la probabilidad de la ocurrencia de un evento A condicionado a la ocurrencia de otro evento específico anterior. Por ejemplo, si yo estoy considerando, ¿sí?, la cantidad de varones y mujeres en el ejemplo en el que estamos trabajando, varones y mujeres, Rosario y no Rosario, ¿sí?, yo podría decir que la cantidad de varones y mujeres que no son de Rosario es la misma, ¿sí? Si me preguntan cuál es la probabilidad de ser varón o de ser mujer si no son rosarinos, me va a dar 50%. Ahora, si me preguntaran cuál es la probabilidad de ser varón, no sería el 50%. La probabilidad de ser varón es más chico que el 50%, ¿sí? Es decir, si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de ser varón sabiendo que no es de Rosario, si yo sé que no es de Rosario va a ser 10 sobre 20. ¿Por qué? Porque si me dicen que es sabiendo que es de Rosario, solamente me voy a centrar en esta parte de la tabla, ¿sí? Entonces va a ser 10 sobre 20 y va a ser 0,5. Pero la probabilidad de ser varón era otra. Sí, porque ahí estoy considerando toda la tabla. Entonces de esta manera la probabilidad condicional de A en B se expresa como la probabilidad del evento A condicionado a la ocurrencia del evento B es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición, ¿sí? Esto se lee de esta manera. La probabilidad de A condición de B es igual al número de eventos de intersección entre A y B dividido la probabilidad de la condición. Pongamos un ejemplo para probabilidad condicional, ¿sí? Mi experimento nuevamente es lanzar un dado. El evento de interés para mí es que salga un número 3, ¿sí? Que caiga un número 3. Y voy a considerar otro evento, el evento E, que es que me salga un resultado impar. Yo lo que quiero es encontrar la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un 3 si yo sé que el resultado es un número impar. Quiero calcular la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un número 3 si yo ya sé que el resultado de mi dado va a ser un número impar, ¿sí? Entonces pensemos en esto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número 3 y un número impar simultáneamente? ¿Cuántos casos son? Que simultáneamente salga un 3 y un impar. Solo sería un caso, ¿sí? Porque es el mismísimo número 3. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Que tengo las opciones 1, 3 y 5. 3 sobre 6. Si yo calculo la probabilidad de la intersección y lo divido por la probabilidad de la condición, voy a tener un sexto dividido 3 sextos. Y un sexto dividido 3 sextos no es ni más ni menos que un tercio, ¿sí? Si lo quieren pensar de una manera más concreta, piensen que el dado tiene de distinto color las caras pares y las impares. Yo lancé el dado y observo que la cara que quedó para arriba es una cara del color de los impares. Yo ya sé que es impar.
¿Cuál es la probabilidad de que sea un 3? ¿Sí? Lo podemos pensar fácilmente y decir, bueno, si yo ya sé que es impar, las opciones son o que haya salido un 1, o que haya salido un 3, o que haya salido un 5. O sea, 1 en 3. ¿Sí? Ahí estoy yendo a un ejemplo un poco más concreto como para que lo vean. Pero básicamente la forma de proceder es esta. Debo calcular la probabilidad de la intersección, debo calcular la probabilidad de la condición y hacer el cociente entre estas dos, la división. La probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición. Vinculado con el concepto de probabilidad condicional aparece esta idea entonces de sucesos independientes y sucesos dependientes. Los sucesos son independientes o eventos independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta en nada a la ocurrencia del otro. ¿Sí? Si yo por ejemplo digo, tengo una moneda, la lanzo y me sale cara. Ya pasó, salió cara. Tengo la misma moneda en la mano y la vuelvo a lanzar. La probabilidad de que salga cara o que salga cruz, ¿va a haberse modificado porque antes salió cara? Claramente la respuesta es no. ¿Sí? Esos son eventos independientes, eventos que no tienen memoria. Entonces, para ese tipo de eventos, la probabilidad de su intersección simplemente es el producto de las probabilidades individuales. Es decir, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B cuando A y B son eventos independientes entre sí. En cambio, cuando yo tengo dos eventos que son dependientes, voy a decir que la ocurrencia de uno condiciona la ocurrencia del otro. ¿Sí? Entonces, si quisiese calcular la probabilidad de la intersección, básicamente sería la probabilidad de uno de ellos por la probabilidad del otro condicionado a la primera. Como regla de producto de probabilidades, tenemos que considerar que si tenemos dos eventos, la probabilidad de la intersección se usa diferente para eventos independientes y dependientes. En el caso de eventos independientes, la probabilidad de A intersección B es simplemente la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y cuando tengo eventos dependientes, la probabilidad de la intersección va a ser la probabilidad de uno por la probabilidad del otro condicionado al primero. Para entender un poco esto de probabilidades condicionales, tenemos que pensar que las probabilidades condicionales van a estar dadas en contextos donde una probabilidad viene a continuación de la otra. Y entonces, para entender este concepto, tendríamos que utilizar un recurso que se llama diagrama de árbol, ¿sí? Que es un instrumento útil para el cálculo de probabilidades cuando consideramos probabilidad condicional, donde cada rama corresponde a la realización de un experimento o de una de las etapas del experimento. Entonces, si yo voy a realizar un experimento que consiste en dos acciones distintas, voy a tener unas ramas iniciales para el resultado de la primera acción y unas ramas secundarias para la realización del segundo. Para eso vamos a ver un ejemplo. Bien, si nosotros pensamos en un experimento que consiste en lanzar primero una moneda y después lanzar un dado, y consideramos el resultado que podríamos obtener al lanzar una moneda, tengo dos opciones: sale cara, sale cruz. Inmediatamente obtuvimos el resultado, sea cual sea de los dos, pasamos al siguiente experimento, ¿sí? A la siguiente parte del experimento. Lanzo un dado. ¿Qué pasa cuando lanzo un dado? Puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6, si es que salió primero cara, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, si es que salió primero cruz. ¿Sí? Con lo cual, y teniendo en cuenta que el lanzamiento de la moneda es una moneda balanceada y que no tendría ninguna trampa ni nada por el estilo, la probabilidad de llegar a que salga cara va a ser 1 en 2. Y la probabilidad de que me salga cruz, que vamos a despedirle que lo mantenga como un texto. Y la probabilidad de que salga cruz también va a ser 1 en 2. Ahora bien, una vez que tengo esto y arranco mi segunda parte del experimento, voy a estar parado acá o acá, indistintamente. No importa. La probabilidad de que salga un 1, ¿sí?, va a ser exactamente 1 en 6. Y esta misma probabilidad
se va a dar para que salga un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Y esto mismo va a ocurrir si yo inicialmente tuve una cara o si inicialmente tuve una cruz. Entonces, inicialmente tengo una probabilidad de 1 sobre 2 y 1 sobre 2 para que salga cara o salga cruz. Y posteriormente tengo una probabilidad de un sexto para cada uno de ellos. Si yo quiero pensar una combinación cualquiera, por ejemplo, la probabilidad de que salga cruz y salga un 2. El recorrido que tendría que hacer es que salga cruz y que después salga un 2. ¿Cuántos casos hay en que sale cruz y sale un 2? Si pensamos el total de resultados o de combinaciones posibles, son 12. ¿De dónde vienen esas 12? Cara y 1, cara y 2, cara y 3, cara y 4, cara y 5, cara y 6, cruz y 1, cruz y 2, cruz y 3, cruz y 4, cruz y 5 y cruz y 6. Son 12 combinaciones. ¿En cuántas de ellas sale cruz y un 2? Solo en una. Entonces la probabilidad de que salga cruz y 2 es 1 en 12. Si nosotros pensamos un segundo, ¿lanzar una moneda condiciona el resultado de mi dado o son independientes? Claramente la respuesta es son independientes. ¿Por qué? Porque salga lo que salga la moneda no me va a afectar el lanzamiento del dado. Entonces las probabilidades que yo voy a obtener de esa manera van a ser probabilidades independientes. Y esto es lo que no me tengo que olvidar. La probabilidad de que A y B la probabilidad de A intersección B se interpreta en el sentido de que ocurran simultáneamente los dos eventos. Y cuando son independientes, como mi dado y mi moneda, ¿sí? La probabilidad simplemente se calcula haciendo el producto de las dos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cruz? 1 en 2. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 2? 1 en 6. 1 en 2 multiplicado por 1 en 6 me queda 1 en 12, que era la probabilidad que acabamos de encontrar. Ahora, si los eventos fuesen dependientes, la cosa sería distinta. Para eso podemos pensar, por ejemplo, en un mazo de cartas españolas. Estas son las cartas españolas, las que usamos habitualmente para jugar al truco, a la escoba y esas cosas. Bien, tenemos el mazo de cartas españolas. Imaginemos que tenemos un mazo que tiene 40 cartas, es decir, las cartas que normalmente usamos para jugar al truco. Hay 4 palos, ¿sí? Es decir, hay cartas que tienen dibujos de espadas, dibujo de bastos, dibujos de copa o dibujos de oro, 4 palos. Y para cada uno de esos palos hay 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12. Es las cartas que utilizamos habitualmente para jugar al truco. Pero sucede lo siguiente. Voy a verificar si las cartas están todas y cuento y encuentro que hay 39 cartas. Es decir, perdí una. No sé cuál, porque las conté sin mirarlas, ¿sí? Sé que tengo una carta de menos. Entonces se me ocurre pensar, ¿cuál es la probabilidad de agarrar una carta de las que tengo en el mazo y que sea de oro? Piensen cuál sería la respuesta para eso. Tengo 39 cartas porque perdí una. ¿Sí? Es decir, estoy contando un mazo de cartas que le falta una carta y yo no sé cuál es esa carta que le falta. Quiero tomar una carta del mazo, de algún lugar del mazo, sin mirar y verificar si esa carta es o no de oro. Quiero calcular la probabilidad de que esa carta sea de oro. ¿Eso sería posible de hacer? Bueno, esta pregunta se las dejo para que la charlemos en la clase de esta semana. Y vamos a ver si a esa pregunta le podemos dar respuesta.